Hola a todos, mi nombre es Paige Langford, soy pastora de equipamiento aquí en Northwood Church y como parte de ese rol me encargo de supervisar los grupos pequeños. Personalmente estoy muy emocionada de que hayas elegido ser parte de este estudio en grupo mientras recorremos el libro de Esdras. Espero que te desafíe y te anime a entender lo que significa ser un hogar para todos. Esta semana estamos viendo Esdras capítulo 2. Si miras Esdras capítulo 2, verás rápidamente que es solo una larga lista de personas que volvieron a Jerusalén del exilio. Parece ser una lista muy bien organizada. Los nombres están muy ordenados. Es muy estructurada. Muchas veces cuando empezamos a leer esto en nuestro propio contexto, queremos simplemente pasar por alto todos estos nombres. Pero todas estas listas de personas representan a más de 42,000 personas que tomaron la decisión de regresar a Jerusalén y ser parte de la construcción del templo de Dios y la comunidad de Dios. Pero miro esta lista y veo cuán estructurada está, cuán organizada está, y me hace pensar en cuando Daniel y yo nos comprometimos y tuvimos que hacer el arduo trabajo de hacer la lista de a quién podemos invitar a nuestra boda. Acabábamos de graduarnos de la universidad, queríamos invitar a todos nuestros amigos, nuestros padres tenían personas que querían invitar, pero había diferentes cosas que teníamos que pensar en el presupuesto, teníamos que pensar en el espacio, el lugar, no había espacio para todos. No había espacio para todos. Tuvimos que pensar en una lista muy específica y sinceramente fue una de las cosas más estresantes y difíciles al planear una boda, crear esta lista de personas que podíamos invitar a ser parte de ese día. Y puedo apreciar la logística y la atención al detalle de tipo A que implica curar una lista como esta, pero no es solo una lista por ser lista. Estas 42,000 personas, lo que son personas que han elegido ser parte del plan redentor de Dios. Trabajamos para poner en marcha la obra de Dios. Verás, el corazón de Dios siempre ha sido habitar con su gente. Lo vimos en Éxodo cuando construyeron el tabernáculo. Luego lo vemos en Primero de Reyes cuando Salomón construye el primer templo permanente que fue destruido por los babilonios al inicio del exilio. Y ahora aquí, cuando estos exiliados regresan del exilio, saben que es crucial para ellos, como el pueblo de Dios, reconstruir el templo de Dios. Como el pueblo de Dios reconocen que su propósito es reconstruir el lugar donde Dios pueda habitar con ellos. Pero entonces, ¿qué pasa en el primer siglo? Tenemos la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Y eso cambia todo sobre la manera en que Dios habita con su pueblo. Ahora ya no tiene que habitar Dios con su pueblo en una estructura física, sino que ahora, a través del poder del Espíritu Santo, habita entre su pueblo, habita dentro de la gente. Entonces puedes imaginarte para la iglesia del primer siglo, los que siempre han creído que el lugar de morada de Dios está en Jerusalén, en un templo. Esta fue una transición increíblemente difícil y sorprendente de hacer. Pero tenemos a Pedro, él fue uno de los discípulos de Cristo y en su carta, 1 Pedro, él escribe y habla a la gente sobre lo imperativo que es este cambio, sobre lo que es el templo de Dios. Así que vamos a ver este principio. Ser un templo para el Santo Dios, aquí en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro capítulo 2, empezando en el versículo 4. Así que al acercarse a él, una piedra viva rechazada por los hombres, pero a los ojos de Dios escogida y preciosa, ustedes mismos como piedras vivas son salvados. Están siendo edificados como una casa espiritual para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Porque está escrito en la Escritura, he aquí, pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa, y quien crea en él no será avergonzado. Y entonces, mientras Pedro escribe esto, está haciendo referencia a tantos diferentes pasajes del Antiguo Testamento. Y revisarás todos esos mientras profundizas en tu guía de discusión hoy. Pero lo que quiero observar son dos pasajes muy importantes. Puntos particulares en este pasaje. Primero, él hace referencia a Jesús como la piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? Es literalmente la base de una estructura. Se colocan entre los edificios, las paredes, es la base de cualquier tipo de construcción y Jesús aquí es la piedra angular, es el fundamento. Todo fluye de quién es Jesús y lo que ha hecho. Entonces, cuando entendemos el nuevo pacto, el nuevo templo, la nueva creación, todo eso fluye del Cristo resucitado. Y luego Pedro se refiere a nosotros como piedras vivas de una casa espiritual. Te acercas a él siendo Jesús. Ahora tú también eres una piedra viva. Y ves, nuestro llamado completo a ser una piedra viva no solo significa que somos una piedra viva, sino también ser parte de la casa espiritual, construir la casa espiritual. Y así nosotros, como piedras vivas,
Sí, somos el nuevo templo de Dios, pero también somos parte de la iglesia y la iglesia debe ser el cuerpo entero de Dios. Ser el hogar de Dios. Y muchas veces creo que lo que sucede en nosotros mismos y cuando pensamos en este concepto de que ahora somos la morada de Dios, lo pensamos en nuestro contexto y es un contexto muy individualista. Aprendemos tanto sobre tener una relación personal con Cristo y podemos escuchar esta verdad y pensar, sí, absolutamente yo, mi persona, hemos sido salvados por Cristo y por fe y ahora estamos salvos. Ahora el Espíritu Santo habita en nosotros y somos el nuevo templo de Dios, pero tienes que ver que hay un llamado en nuestras vidas como seguidores de Dios, que somos el templo de Dios, y hay un aspecto individual, pero también hay un aspecto corporativo de este llamado. El llamado a ser piedras vivas enfatiza el hecho de que hay múltiples piedras, hay muchas piedras. Eres una de muchas piedras y sí, eres una hija o hijo del Dios viviente, pero también eres una familia de Dios. También eres parte de la iglesia y tu llamado es edificar la iglesia, construir esta casa espiritual. No estamos destinados a vivir en aislamiento espiritual. Piensa en una piedra por sí sola es solo un pisapapeles. Pero una piedra, cuando se reconoce plenamente su habilidad de ser parte de otras piedras y construir una estructura y esta casa espiritual, caminamos plenamente en quienes somos como seguidores de Dios. Entonces la pregunta no es solo cómo está tu relación con Cristo y entiendes que ahora eres el hogar de Dios, sino cómo estás edificando la iglesia. ¿Cómo estás edificando la iglesia? Esta casa espiritual, ¿cómo funcionas como una piedra viva? ¿A quién estás edificando? ¿Cómo estás edificando la familia de Dios? ¿Sabes que estás rodeado de otras piedras vivas destinadas a trabajar juntas para edificar la casa espiritual, el hogar de Dios? ¿O solo te preocupa tu propia relación personal con Jesús? Estás llamado a ser un templo individual de Dios, pero también tienes un llamado comunitario. Así como los exiliados que regresaron a Jerusalén para ser parte de la familia de Dios, para participar en la reconstrucción del templo, nosotros también estamos llamados a ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo ahora mismo, en los lugares en los que estamos, en los espacios en los que nos encontramos. Y entonces tenemos que reconocer que esa llamada de ser el hogar de Dios es individual y colectiva. Está bien. Entonces piensa en esa lista en Esdras 2. Si la miras, sí, tal vez tu tendencia sea querer salteártela y simplemente pasar por los números, pero si realmente te adentras en ella, lo que ves aquí es que todas esas listas, todos estos nombres aquí, son hombres y mujeres de ascendencia judía. Ellos eran el pueblo de Dios que estaba reconstruyendo el templo. Verás, Jesús como la piedra angular no solo convierte el templo en una realidad espiritual a partir de un lugar físico. Lo que hace es que también amplía esta lista para incluir a todos. Ahora la realidad y las verdades de Dios están abiertas para todos. Jesús vino a expandir la familia de Dios, a expandir la invitación para incluir a todas las tribus, todas las lenguas y todas las naciones. Ahora todos tienen la oportunidad de estar en esa lista. No hay recortes presupuestarios que hacer, no hay recursos limitados, no hay limitaciones de tamaño. Así que ser el hogar de Dios es una invitación que está abierta para todos. Así que oro para que esta semana en tus discusiones no solo te desafíes con tu llamado como hogar individual de Dios, siendo el templo de Dios, sino que también reconozcas el componente colectivo que somos como familia de Dios, el hogar de Dios. Y esa invitación está abierta para todos. Es un hogar de Dios. Para todos.